Saludos y bendiciones para todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han tenido la bendición de poderle hacer un seguimiento a esta serie de enseñanzas tocante en este tema específico a cómo entiende la secta unicitaria la doctrina acerca del bautismo o la doctrina de bautismos. Y como se han dado cuenta, como han podido darse cuenta, esta secta herética y apóstata ha entendido esta doctrina de manera perversa, de manera antibíblica, de manera apóstata. Le ha agregado, le ha quitado cosas, ha torcido, ha sesgado, ha descontextualizado y ha aplicado una pésima hermenéutica y exégesis que ha transformado una verdad de Dios para ellos y en ellos, como lo he comparado, como un Frankenstein, como un monstruo amorfo, deforme, como una criatura extraña que ellos mismos se han inventado y que por supuesto les ha hecho daños a ellos mismos, pues. Les ha hecho daño a ellos y a todos los que han creído en esta doctrina. Y en esta oportunidad ya vamos a tocar la última parte de esta serie de enseñanzas que tiene que ver exactamente con el tema de cómo entiende la secta unicitaria la doctrina de bautismos. Y hemos tenido que tocar todas las doctrinas de bautismos que la Escritura registra para poder identificar las características de cada una, para poder conocer cada una, para poder conocer su aplicación, el tiempo en que fue establecido cada uno, y por supuesto nosotros como Iglesia de Jesucristo, cuáles son las que tenemos que cumplir, cómo, por qué y para qué. Ya en esta parte, en esta última parte de esta serie de enseñanzas, vamos a tocar la doctrina acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y acerca de este tema, recuerdo en una ocasión, hace algunos años, cuando mi pastor dictaba un seminario acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, el cual se extendió por casi 2 semanas. Y esto debido al hecho, no digamos tanto del contenido del seminario, que fue muy extenso por supuesto, sino al hecho de que durante el mismo ocurrieron muchas manifestaciones del Espíritu Santo, muchísimas, tanto que fue necesario extender este seminario por casi 2 semanas enteras. Fue algo tremendamente asombroso, tanto que yo me detuve a meditar en uno de esos días acerca del porqué de tanta manifestación del Espíritu Santo, pues me tenía impresionado. Nunca había visto tanta manifestación del Espíritu Santo dentro de un seminario, mucho menos que lo haya extendido por casi 2 semanas. Por lo cual en esos días me detuve a meditar y a preguntarle al Señor. Y le dije, Señor, ¿por qué ha habido tanta manifestación del Espíritu Santo durante este seminario? Y el Señor, por supuesto, no tardó en darme la respuesta, sino que inmediatamente me dijo que la iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. Al tener esta respuesta, por supuesto, todo encajó en mi mente y me dije, claro, se está hablando desde la iglesia de Jesucristo y de los 7 tipos de iglesias que se describen en el Apocalipsis. Y por supuesto quien sustenta el propósito de la iglesia es el Espíritu Santo, porque es Él el que le da vida y propósito a la misma. Yo me sentí muy gozoso en ese momento cuando el Señor me dijo esta palabra, porque confirmaba la verdad que estaba predicando mi pastor. La iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia, porque la iglesia nació y fue constituida con la venida del Espíritu Santo y el ungimiento de quienes conformarían el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que estaba liderizado para entonces por los apóstoles que el Señor había escogido y por supuesto aquellos demás discípulos que conformaban aquel grupo de seguidores del Señor. El bautismo con el Espíritu Santo no es un bautismo de inmersión en las aguas, se entiende claramente. Por lo tanto, la secta unicitaria nada tiene que ver con este asunto, porque por ser una secta son un grupo de gente con su denominación específica que no fue establecido por el Espíritu Santo. Por tanto, ellos nada tienen que ver en este asunto, nada tienen que ver con los negocios de mi Padre Celestial.
Y es por ello que el Espíritu Santo me ha movido a traer esta serie de enseñanzas en estos videos para colocar cada cosa en su lugar y decirle a esta secta en su cara lo que es: una secta, una religión establecida por el padre de las sectas y de las religiones, que es Satanás. Y a lo largo de todo este material ha quedado al descubierto. Y es por ello que el bautismo del Espíritu Santo, el tema que estamos tocando, corresponde al ungimiento y la investidura de poder de lo alto, porque es el mismo Espíritu Santo quien lo realiza sobre toda persona que haya nacido de nuevo, después de haber reconocido al Señor Jesús como Hijo de Dios y por supuesto haber confesado que Dios lo resucitó de los muertos. Y como se ha dicho en las oportunidades anteriores, es necesario recalcarlo aquí nuevamente porque se está tocando este tema, esta doctrina. El único requisito para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo es nacer de nuevo, ser cristiano, porque el Espíritu Santo nunca descenderá para habitar, como lo dije antes, en una cueva, sino en un templo santo, y esto solo es posible después de haber creído en Jesús. No hay otra situación ni otra circunstancia sobre la cual o por medio de la cual el Espíritu Santo pueda descender sobre una persona. Y esto está bien descrito en la escritura de 1 de Corintios, capítulo 3, en el verso 16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esta escritura el apóstol Pablo la dirige a la iglesia de Corinto, a la cual le hace muchas exhortaciones, muchas amonestaciones, y le condena muchas cosas en las que habían caído y se habían desviado de la verdad. Por lo cual, queda claro en esta escritura y en muchas que se van a nombrar a continuación, acerca de que es necesario para toda persona que pueda recibir al Espíritu Santo, pues le es necesario a la misma nacer de nuevo. Y como se ha explicado a lo largo de todo este material, la única manera de nacer de nuevo es creyendo en Jesús como el Hijo de Dios y creyendo que Dios le resucitó de los muertos. Después de nacer de nuevo, el nuevo creyente, valga la redundancia, el creyente está listo para recibir el bautismo del Espíritu Santo conforme se declaró en la doctrina acerca del mismo. Y bien puede ser, como también se habló de esto en ocasiones en las entregas pasadas, el Espíritu Santo, los bautismos del Espíritu Santo puede ocurrir antes o después del bautismo en las aguas. Todo depende de lo que el cristiano crea. Y las escrituras que hablan acerca de esta doctrina fehaciente, de esta doctrina bíblica, están en las escrituras siguientes. Mateo capítulo 13, en el verso 11, que dice: yo, hablando Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Hablando de Jesús, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan capítulo 1, en el verso 33 dice: y yo, hablando nuevamente Juan el Bautista, no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, en el verso 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hablando del bautismo del Espíritu Santo, por supuesto. En Lucas capítulo 24, en el verso 49, dice: he aquí yo, hablando Jesús en esta ocasión, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y esta investidura tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38 y 39, dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, hablando del bautismo del Espíritu Santo,
que habían de recibir los que creyesen en él, no los que se bautizasen en él, sino los que creyesen en él, conforme está escrito en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro le predicaba a Cornelio y a su familia. Todos, cuando creyeron en Jesús, inmediatamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y allí se cumple esta escritura. Y la misma sigue diciendo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, hablando de su resurrección y su ascensión al cielo. En Hechos 1, en el verso 4, 5 y 8 dice, y estando juntos, les mandó Jesús, por supuesto, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, vemos el cumplimiento de la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos. El verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De esta manera, en estas últimas escrituras, es donde se cumple totalmente o literalmente la promesa que el Señor le había hecho a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. En las escrituras que habíamos leído primeramente se habla de la promesa del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, de aquel consolador, de aquel otro consolador que Jesús había referido en las escrituras en relación con el Espíritu Santo. Y aquí en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4 hemos podido ver cómo esa promesa es cumplida. El bautismo con el Espíritu Santo marcó el nacimiento de la iglesia y la capacitó espiritualmente para la obra que debía de realizar en todo el mundo, la obra de la gran comisión, como bien se describe también en Mateo capítulo 28 en el verso 19. El bautismo con el Espíritu Santo es una doctrina que está vigente desde el nacimiento de la iglesia y que perdurará hasta el arrebatamiento de la misma. Y el bautismo o la venida del Espíritu Santo no era solamente para un tiempo determinado. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Por tanto, quien afirme esto, hablando, y lo voy a hablar con propiedad, porque he hablado con algunos unicitarios personalmente, quienes han dicho y han afirmado que el Espíritu Santo solamente era para el comienzo, para los apóstoles. De ahí en adelante nada, no hay más Espíritu Santo. Pero esto contradice totalmente todo lo que dice la Escritura. Por supuesto, esto lo dicen porque no son cristianos, no son gente nacida de nuevo, no son discípulos de Cristo, no son iglesia de Jesucristo. Por ello dicen las garrafales locuras que dicen, que por supuesto los condena a ellos mismos como ignorantes, como no cristianos, como paganos, como apóstatas y como herejes. Y lo son porque se han levantado contra la verdad de Dios escrita en su palabra. Si fuese que hubiesen tenido guerra contra cualquier otra cosa que no sea la iglesia de Jesucristo, pues entonces la Escritura no los condenara de tal manera como los condena. Pero los condena de esta manera porque se hacen llamar iglesia no siéndolo. La iglesia de Jesucristo es una, y el Señor no vino a establecer religiones, porque cuando Él vino, el mundo estaba podrido de religiones, y Él no vino a establecer una religión más para contribuir en la confusión del hombre. Él vino a establecer una única entidad divina y espiritual sobre esta tierra llamada la iglesia, de la cual todos los que creemos fehacientemente en toda la verdad de la Escritura somos miembros de ese mismo cuerpo.
que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo, y Él, Cristo Jesús, es nuestra cabeza. Y como la metáfora que el apóstol Pablo hace de entre el cuerpo y la cabeza, entre todos los miembros del cuerpo, en la cabeza es quien está el mando y el control de todos los miembros del cuerpo. Y es por ello que todo aquello que se levante contra la verdad de Dios no es iglesia. Yo soy portavoz de la palabra divina, porque no hablo de ella lo que no debo hablar, sino conforme está escrito y conforme a la revelación y la iluminación que el Espíritu Santo da, fundamentándome en estos dos principios que les declaré en las entregas pasadas, a la ley y al testimonio. Si no se responde conforme a esto, es porque a nadie les ha amanecido esta verdad. El bautismo con el Espíritu Santo, como acabo de decir, es una doctrina que está vigente desde el nacimiento de la iglesia hasta el arrebatamiento de la misma. Cuando algún cristiano, para avanzar rápidamente en este tema, no extenderme mucho, sino hablar solamente lo necesario, cuando algún cristiano es bautizado con el Espíritu Santo, comenzará a mostrar señales visibles a la vista y al oído de todos por dicho bautismo. Y estas son las señales que el Espíritu Santo hace por causa de haber descendido sobre un cristiano, sobre un miembro del cuerpo de Cristo. La señal de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es que cada creyente puede, primero, profetizar, es decir, hablar nuevas revelaciones, tanto de la Biblia como nuevas verdades que desciendan del cielo en ese mismo momento. Segundo, hablar en lenguas angelicales, es decir, hablar en el idioma del cielo, donde el que habla en este tipo de lenguas angelicales, habla con Dios, Dios le responde, pero el cristiano o la mentalidad o el razonamiento del cristiano no sabe lo que está diciendo, porque su espíritu no entiende, o mejor dicho, su alma no entiende, porque su espíritu está entendiendo lo que recibe de parte de Dios. Y tercero, que habla en lenguas humanas, es decir, hablar maravillas de Dios en cualquier otro idioma de este mundo que nunca haya hablado o que nunca haya estudiado. El bautismo del Espíritu Santo no se limita únicamente a dar claras señales de haberlo recibido, pues él mismo es una investidura esencial que todo cristiano debe tener para que no solo pueda ser capacitado para la obra de Dios como iglesia, sino para que sepa que es el Espíritu Santo quien lo va a dirigir o quien va a dirigir cada uno de sus pasos en los propósitos por los cuales fue llamado, ya que el cristiano no conoce ni el principio ni el fin del propósito de Dios en su vida, por lo cual él debe esperar del Espíritu Santo la dirección de cada uno de los pasos que deba dar para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y parte de esta verdad la dice el libro de Jeremías o el profeta Jeremías en el capítulo 10, en el versículo 23, donde dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. De esta manera esta escritura está diciendo claramente que cuando uno, en este caso como yo, como todos los que venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, nosotros nos venimos a hacer lo que nosotros creamos que sea la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que esperar que el Espíritu Santo primero nos capacite. Segundo, comience un desarrollo espiritual en nosotros. Tercero, nos comience a revelar el propósito para qué nos llamó como iglesia de Jesucristo. Porque el propósito de la iglesia no está en cada creyente, está en Dios. Por tanto, hay que esperar de Dios la dirección de nuestros pasos para encaminarnos a hacer su voluntad.